Bienvenidos entonces al último panel de este congreso, el panel séptimo relativo a las comunicaciones online, aunque habrá ahora una primera presencial y luego ya pasaremos a la de Rosa Cernada con la moderación de Pablo Gallego. Como ya me ha escuchado Débica, la presentación deberá ser breve y simplemente me voy a dedicar a decir que la profesora Débica Pérez proviene de la Universidad de Cádiz y la comunicación que nos va a compartir lleva por título Herramientas para aproximar al impacto de las nuevas tecnologías al alumnado de Ciencias Sociales y Jurídicas. Cuando quiera, Débica, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todo el equipo de organización y a ti por permitir que esté aquí. Bien, como os he pedido brevedad, voy a ir a las cuestiones más importantes. Por nuestra parte, desde el Instituto de Dret Públic, asociado a la Universidad de Barcelona, habíamos visto muy importante hacer llegar al alumnado de Ciencias Sociales y Jurídicas cuestiones o las tecnologías disruptivas más importantes en este momento que afectan de forma directa al derecho general y al derecho público en concreto. Entonces, el equipo de profesorado pensamos en realizar actividades de innovación docente para aproximar estos fenómenos a los alumnos de grado, máster y doctorado, concretamente más pensado en alumnos de grado, para fomentar su interés en aproximarse los ámbitos del derecho a estas nuevas tecnologías, dado que ahora mismo es una de las corrientes de investigación más importantes y que todavía quedan investigadores que puedan reforzar esta línea de investigación. Por ello, por nuestra parte, optamos por distintas herramientas para que se aproximaran a estos fenómenos. De primeras fue una primera idea de establecer un ciclo de seminarios en el que se debatieron y eligieron temas que ahora mismo suponen un impacto en la sociedad en relación con la intervención del derecho público. Se hicieron 2 ciclos de seminarios y cada uno de un tema diferente relacionado con las nuevas tecnologías. A través de este seminario se contactó con expertos en esta materia, tanto investigadores que pertenecían a un ámbito más técnico y se afrontaba un nivel más técnico para hacer una aproximación técnica del fenómeno, como aquellos investigadores o expertos que ya habían tocado estos temas desde el ámbito jurídico. A través de estos ciclos se acercó al alumnado mediante redes sociales que fomentaban la participación y la obtención de créditos de preconfiguración. De esta manera, primero se partía de unos talleres, unos seminarios presenciales y también en formato online para que pudiera acceder todo aquel alumnado en cualquier tipo de condiciones y que no supusiera, por tanto, una limitación la presencialidad de los seminarios. Estos seminarios se dividieron en uno cada mes con una temática distinta a abordar. Los ponentes que se buscaban primero disponían de una presentación de unos 45 minutos y después habría un turno de debate con los alumnos para que pudieran presentar dudas, preguntas e inquietudes en relación con la materia del derecho en concreto que estaba tratando. Para, digamos, continuar con esta formación, también se les propuso realizar un trabajo, al final del todo, recogiendo aquellas cuestiones que hayan parecido que presentaban más retos y desafíos para el derecho con estas nuevas tecnologías y una opinión crítica. De este modo también aquellas entregas de trabajos de investigación que nos parecían más interesantes pueden ser publicadas posteriormente en el blog con ISSN que tiene también el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Otra de las actividades con las que se pretendía reforzar esta formación era con la facilitación de materiales a todos los alumnos que se inscribían en estos cursos. Los profesionales se encargaban de facilitarnos materiales complementarios a las charlas que quedarían después en un repositorio que tendrían acceso estos alumnos que se apuntaban a los cursos. Por otro lado, también para terminar de complementar esta información, tanto para alumnos que pertenecen directamente a la Universidad de Barcelona como todos aquellos que quisieran participar de otras universidades, a todos los ponentes se les encargaba un post de blog sobre la materia para tratar en cuestión para reforzar este repositorio virtual al que poder acceder para complementar la materia.
Por otro lado, también, como bien comentaban nuestras compañeras, todas aquellas sesiones que se quedan también grabadas en forma de repositorio virtual son importantes y demandadas por los asistentes, sobre todo a posterior de la pandemia del COVID-19. De este modo, pueden acceder en cualquier momento a este tipo de información para poder complementar su conocimiento en materias de tecnologías disruptivas. Los resultados de esta iniciativa fueron bastante buenos, ya que hemos podido contar con muchos alumnos y alumnas interesados en la materia que posteriormente incluso han llegado a formar parte a través de prácticas, becas y colaboraciones de proyectos o en trámites de proyectos sobre estas nuevas áreas de investigación dentro del instituto. De este modo también se ha intentado acercar para que se planteen nuevos temas de investigación en sus líneas de trabajo de fin de grado y trabajos de fin de máster, en los que aquellas personas que asistían al curso podrán tener una aproximación primera a profesores que ya estén orientados a este tipo de materias. Por otro lado, se plantean, a raíz de esta línea de investigación del Instituto de Sociedad Digital, otras nuevas herramientas para que los alumnos tengan incluso un mayor alcance en estas cuestiones, como por ejemplo la creación de un próximo podcast sobre este tipo de nuevas tecnologías y también unos futuros cursos de formación o incluso un material complementario en forma de manual. Y por mí estamos. Gracias, Jorge. Gracias por la brevedad, Erika. Profesor Gallego, le voy a pasar ya el testigo. Creo que Rosa está también preparada, así que cuando usted lo considere, empezamos ya con su moderación. Muchas gracias, don Jorge Castellanos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización del Congreso Internacional en Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa, y en especial a la figura de su director, don Jorge Castellanos, y a su secretaria, doña María Dolores Montero, el que me hayan permitido participar en la moderación de este último bloque. Con respecto a las comunicaciones, como muy bien ha indicado, tenemos 17 personas que desean intervenir. Por lo tanto, vamos a intentar ser lo más breves posibles para que podamos ajustarnos a esta hora que nosotros tenemos y para lo cual intentemos ajustarnos a unos 3-4 minutos, ¿vale? Sin más dilación, empezamos ya con doña Rosa Cernada Badía. Ella es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ¿vale? Y el título de su comunicación es Metodología COIL en la enseñanza del derecho, experiencia de aprendizaje interdisciplinar y de intercambio cultural. Cuando quiera, doña Rosa. Bueno, muchas gracias. Quería dar las gracias a los organizadores del Congreso, en especial a Jorge Castellanos por su invitación. Tenía preparada una pequeña presentación, pero veo que no se puede presentar, con lo cual, pues, si no la mandaré porque sí que es interesante. Si quieres, Rosa, disculpe, ¿sí? Le acabo de nombrar anfitriona, ralentizará un poco la cosa, pero si quieres compartirla en la necesita, no hay problema. Nada, no, es simplemente, no es tanto necesidad como enseñarles los determinados aspectos que iré muy rápido. Simplemente, ¿qué es la metodología COIL? La metodología es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes de diferentes países y duraciones diversas conectan mediante sistemas digitales y trabajan juntos en línea en grupos de trabajo desarrollando tareas que han preparado sus profesores en el seno de una asignatura. ¿Por qué es interesante esta metodología? Porque desarrolla las competencias propias pues, de los estudiantes del siglo XXI, entre otras cuestiones, la capacidad de comunicación, de diálogo intercultural y de trabajo en equipos multidisciplinares. Si bien el éxito de este tipo de metodologías depende de un buen diseño del mismo que parte de 4 pasos. Por ello, bueno, pues quería mostrarles un poco el esquema del proyecto, ¿no? Un proyecto COIL. En primer lugar, la selección de socios y una buena comunicación entre ellos. Particularmente hay que tener muy en cuenta la determinación de los elementos técnicos que se van a utilizar, porque de ello va a depender el éxito del proyecto. Por lo tanto, son requisitos técnicos, ya se utilice Teams, Zoom, Padlet, en el que todos los participantes estén familiarizados con este tipo de instrumentos. Nosotros, por ejemplo, entre otros, utilizamos en nuestro proyecto con Colombia, utilizamos Padlet y utilizamos Webex.
El segundo elemento sería un buen diseño y planificación del proyecto partiendo de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Se identifican elementos comunes afines de la asignatura, se establece a partir de ellos un objetivo del COIL y se determina la metodología a seguir, ya sea Flip Classroom, ya sea simulación, la que se considere, y a partir de ahí planificar, planificar, planificar. Y en particular, pues determinar la horquilla de alumnos, si existe algún tipo de roleplay que tienen que desarrollar, una rúbrica y el cronograma de las sesiones. Esta planificación tiene que informarse a los estudiantes, determinar unas reglas de juego, una etiqueta que se llama para que puedan comunicarse de manera adecuada, se forman los equipos y se les insiste en el compromiso a la hora de participar, especialmente por el cambio de uso horario. A partir de aquí se desarrollan las sesiones. Quería enseñarles cómo se puede plantear el cronograma. Suele utilizarse 4 o 5 sesiones de carácter síncrono y asíncrono. Nosotros utilizamos el síncrono todos los martes a través de la comunicación entre todos, divididos en distintas salas, de manera que las profesoras íbamos pasando y evaluando el trabajo colaborativo de unos y otros, y luego un trabajo, digamos, asíncrono a través de Padlet o de otras plataformas como Moodle. ¿De acuerdo? En este caso fue a través de ABA. De esta manera, lo que conseguimos es que a partir de ese trabajo colaborativo entre equipos de personas que no se conocían, desarrollaran un producto. Ese producto depende del tipo de asignaturas. En nuestro caso fue una disertación, pero puede ser un vídeo, puede ser una simulación, depende del tipo de objetivo que tenga el COIL. Finalmente, tras esta tarea, que además pues, bueno, se sube como un sistema asíncrono, se evalúa 360 todo el proyecto a los alumnos y a los profesores. En nuestro caso, y yendo muy al grano, pues lo que se trataba de un proyecto entre España y Colombia con alumnos de Derecho y de Criminología de asignaturas distintas, tanto administrativo como técnicas de investigación. Se utilizó un tema que fuera común a todos, vista pues, bueno, el reciente actividad democrática aquí y allá, pues se planteó la participación ciudadana. Nuestras elecciones están a punto y la verdad es que el feedback fue muy positivo. Experiencias, aspectos negativos, pues como siempre se han producido algunas cuestiones a mejorar. Un ejemplo fue que no tuvimos en cuenta que era marzo y cambiaba la hora en España y eso generó determinados ajustes que tuvimos que realizar. Pero fue un feedback muy positivo. Los alumnos destacaron especialmente el conocimiento del país, de los demás países y cómo la forma sociocultural afectaba a la manera de participar, y lo cierto es que ha sido tan positivo que el siguiente paso será hacer nuevos proyectos de este tipo. Espero haberme ajustado al tiempo e ir lo más rápido que he podido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Perfecto de tiempo. Así Estupendo. que así vamos muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante la metodología COIL. A continuación tiene la palabra Stefano Bini, profesor contratado doctor de Derecho Laboral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su intervención Mesas Redondas con agentes sociales como herramienta para la enseñanza crítica del derecho sindical. Don Stefano, cuando usted quiera. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo. Empiezo agradeciendo de corazón a Jorge, a María Dolores por la oportunidad y dándole enhorabuena por la magnífica, una vez más, organización de este Congreso Internacional. De verdad es un placer enorme poder participar este año también. Muy brevemente, efectivamente, como tú comentabas, Pablo, la comunicación que presento se centra en presentar, en formular, digamos, una propuesta metodológica sobre una posible solución innovadora para la docencia eficaz, crítica, del derecho sindical, la asignatura que imparto, de la que soy coordinador aquí en Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y se trata de una experiencia que hemos puesto en marcha aquí, incluso gracias a la colaboración y al impulso de una cátedra de negociación colectiva y diálogo social, y es una comunicación que se centra en una metodología basada en el diálogo, es decir, expresar, acercar el alumnado al concepto, a las dimensiones más concretas, más reales, más prácticas del diálogo social a través del diálogo, a través de un instrumento clásico, un instrumento tradicional como es la mesa redonda. Me ha parecido muy interesante la ponencia del profesor Panarales sobre este acercamiento del alumnado a la realidad. Pues bien, en la comunicación, que se estructura en 4 bloques,
intento razonar sobre el planteamiento docente en materia de derecho sindical, sobre la importancia del diálogo y de la argumentación jurídica para la comprensión de dinámicas críticas como la negociación colectiva y el diálogo social dentro del contexto de la asignatura de derecho sindical, y en el cuarto bloque presento, digamos, en concreto las etapas de esta metodología de manera muy concreta, muy específica, y creo que esta es la tesis que defiendo, creo que sea indispensable, digamos, contextualizar esta mesa redonda con la participación de los representantes de las personas trabajadoras, contextualizar estas iniciativas para que para el alumnado sean efectivamente provechosas, sean efectivamente útiles y, por lo tanto, a partir de la lección magistralis, realizar trabajos grupales que, digamos, despierten el interés, la curiosidad en el alumnado y que, por lo tanto, preparen el terreno a la actividad central, que es la de la mesa redonda, que cuente con la participación de representantes de organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, así como con la participación de profesorado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y cierra, digamos, la actividad un pequeño debate de puesta en común de reflexiones para que efectivamente el alumno o la alumna sean en el centro de este proceso docente, un proceso que, digamos, tiene el objetivo de despertar una curiosidad y sobre todo un interés crítico en la lectura de fenómenos tan importantes, tan necesarios como son lo de la representación sindical en general, en un momento histórico caracterizado por peligrosa tendencia a la desintermediación y a la individualización en las relaciones laborales y en la sociedad en general. De nuevo, muchísimas gracias y quedo a disposición por eventuales preguntas. Gracias. Muchas gracias, Estéfano. Súper interesante. A continuación tiene la palabra don José María Ruiz López, FPU de Derecho Laboral de la Universidad de Córdoba, cuya comunicación trata sobre el necesario diálogo entre el debate y la docencia en la universidad. José María, cuando desee. Vale, muchas gracias, Pablo. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a Jorge, a Marilola por la organización de este congreso y al grano, ¿vale? Porque esto es lo que todos necesitamos. Como planteaba Pablo en nombre de mi intervención, es necesario diálogo entre el debate y la docencia. Esta comunicación parte de una paradoja que observo yo como profesor Nobel y como antiguo debatiente, que es la siguiente. Por un lado, en nuestras universidades tenemos un alto desarrollo del debate de competición, tenemos muchos alumnos, muchos clubes de debate en diferentes universidades, muchos torneos, pero por otro lado, no hay un reflejo directo entre esta actividad que están haciendo los alumnos con el trabajo que hacemos en el aula. ¿Esto qué significa? Que tenemos clubes de debate por y para estudiantes que como mucho tienen algo de cobertura de la universidad con la creación de alguna aula, alguna cátedra, pero esto no se extiende a nuestra aula. ¿Dónde está la paradoja? Que esto no deja de ser una vía muy interesante de desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades que normalmente no podemos llegar con las clases magistrales, y por estas cuestiones estamos en estos proyectos de innovación docente. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo con esta comunicación? Básicamente, de esa perspectiva de cómo el alumno era debatiente y ahora pues, me toca ser profesor, una visión panorámica de lo que es el debate universitario, que es el debate de competición, para todo aquel profesorado que diga, vale, quiero saber un poco más, no sé dónde están las fuentes, no sé una breve referencia, no sé de lo que estamos hablando. Cuando mis alumnos me dicen, estoy en el club de debate, y luego la aplicación práctica, una experiencia docente que he hecho la semana pasada con mis alumnos. Así que, siendo muy breve, cuando hablamos de debate universitario y debate de competición, no es ese término coloquial que entendemos de puesta en común de reflexiones que hablaba Estéfano, sino un debate con unas reglas, con unos procedimientos, con unas finalidades, y básicamente, para que nos suene a todos, hay dos tipos de debate. El debate académico, que es una especie de investigación, es decir, que los alumnos tienen la pregunta con mucha anterioridad, ellos deben investigar en el sentido estricto de bases de datos, bibliografía, se preparan ambas posturas y un minuto antes de que empiece el debate pues le dicen a favor o en contra. Y la otra perspectiva, que se llama el debate parlamentario, que tiene un corte mucho más político, por
no quiero entrar en detalles, pero hay un gobierno, una oposición, un líder del gobierno, un líder de la oposición, que eso también es muy interesante para explicar constitucional, que es lo que justo Pablo y Marilola se dedican, y ahí se da la pregunta 15 minutos antes y en esos 15 minutos se la preparan. Con esta estructura yo he intentado llevarme esto a la asignatura que yo imparto, que es políticas sociolaborales en el grado de relaciones laborales, y he intentado adaptar este segundo formato en el debate parlamentario, porque es mucho más ágil y mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Que he tenido que hacer ciertas adaptaciones. Y claro, prácticamente todo mi alumnado no sabía lo que era el debate, no había practicado antes. Entonces empezamos con una breve sesión informativa, que en este caso la he dado yo porque sí, porque lo sabía, pero para futuras actividades o para algún otro profesorado se puede poner en contacto con los clubes de debate de la facultad y los propios alumnos que sean los que imparten esa clase. Y eso pues tiene ventajas tanto para el alumno que está dando la clase como para el que lo recibe. Entonces, con ciertas adaptaciones formales que no voy a explicar porque son un poco aburridas, pero bueno, ahí está en el texto, que en vez de 7 minutos son 5, que hay flexibilidad en los tiempos, que las preguntas no eran totalmente desconocidas, sino que eran temáticas que hemos visto en la clase. Por ejemplo, hemos estudiado jubilación forzosa como política de empleo o como sostenibilidad de la seguridad social. Pues esa era una pregunta que se lo hacía a los alumnos, ¿vale? Y ya como breve evaluación, yo creo que sí ha sido positivo para los alumnos, sobre todo por la motivación, porque claro, ya lo habréis experimentado todos, cuando no llegamos con la clase magistral, sino que llegamos con una cosa distinta, pues abren los ojos y platican esto qué es, esto qué es. Entonces, por esa parte positivo, negativo, yo creo que los 15 minutos que les dejé de preparación no fueron suficientes, porque claro, están pensando en qué es lo que yo tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Yo que era vicelíder de gobierno, vicelíder de la oposición, qué era el rol que yo tenía que hacer y aparte prepararse lo que tenían que decir. Entonces, dejarle un poco más tiempo, al menos con los grupos que no conozcan el tema del debate, para que se pongan en situación. Al final no queremos tener grandes oradores que sean Cicerón, sino simplemente que nuestros alumnos apliquen lo que hemos estudiado con otra perspectiva distinta, hacerle una práctica en papel y que la respondan en clase. Entonces, bueno, pues estas cositas, tanto positivas como negativas, las tendré en cuenta para futuras experiencias y si alguien lo quiere implementar o tiene interés y tal, pues que me dé un toque. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por interesantísimas reflexiones de las cuales aprenderemos todos y demás, ¿vale? Venga, a continuación tiene la palabra doña María Monzón Julve, profesora asociada de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Ella, su comunicación versa sobre la utilización del Kahoot en el ámbito del trabajo social. María, cuando usted desee. María. Bueno, pues parece que no está. Pasamos, si eso, a la siguiente comunicación. Es de doña Penélope Dufour, estudiante francesa de doctorando en Derecho Público de la Universidad de París. Y su... Perdona, sí que está María, María, conecta el audio, por favor. María sí que está conectada. ¿Es posible conectar el micrófono, María? Pues ahí los demás que nada de bien. María. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Venga. Disculpadme todos vosotros, es la primera vez que utilizo el Zoom. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escuchamos. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos, al profesor Gallego, al profesor Castellanos, por la oportunidad. Sin más dilación, comentar que efectivamente mi comunicación versa sobre la utilización del Kahoot en el ámbito del trabajo social. Como sabemos, bueno, pues las nuevas tecnologías pedagógicas que fomentan ese aprendizaje innovador en la adquisición de nuevos contenidos se incentivan desde una perspectiva muchas veces basada en el juego y en la gamificación educativa. Y mediante este nuevo enfoque de la implantación del Kahoot como recurso educativo, desde luego supone una innovación en el aula, como sabemos, que puede ser aplicado a muy distintas áreas de conocimiento, también al ámbito jurídico. Bien, en este caso lo que se presenta o lo que he pretendido presentar es la utilización del Kahoot, como digo, en el ámbito del trabajo social. Lo planteé como una actividad práctica
dirigida a alumnos de distintas materias relacionadas con derechos humanos, porque en este caso concreto la materia que se centra es la salud en relación al posible sesgo de género, y en concreto se analiza la puesta en práctica llevada a cabo con alumnos de primer curso del grado de Trabajo Social en el pasado curso 2020-2021. Bien, en primer lugar lo que hice fue remitirles a la lectura de un artículo periodístico, facilitándoles para ello el enlace web. Versaba o venía a decir algo así como ser mujer perjudica seriamente la salud, y sobre la base del mismo se centraba la práctica. El texto periodístico recogía a su vez los datos de un libro, en este caso, que había sido premiado por plantear este posible sesgo en cuestión de género. Ejemplificaba concretamente con la posibilidad de detectar un infarto con mayor dificultad en el caso de las mujeres. Hacía referencia, por ejemplo, también a la utilización de los ensayos de fármacos por parte de los laboratorios en distinta medida, tratándose de unos o de otros, o de las indicaciones de cómo administrar medicamentos también con una referencia genérica al si se es niño o se es adulto, pero no a si se tiene un sexo u otro. Bien, este era el planteamiento de fondo inicial, como digo, en relación al principio de igualdad, en su vertiente material y en relación al género. Bien, el estudio en sí, la metodología de la práctica, que es lo que obviamente nos interesa en este momento, consistía en la presentación por parte de los alumnos de distintos trabajos relacionados con esta materia. Los grupos fueron divididos a su vez en 4 subgrupos, con total libertad entre ellos para organizarse, si bien debían ser paritarios a la hora de formular el trabajo. Todos ellos prepararon distintas ponencias, distintos trabajos para los que previamente se documentaron, y se trataba, como digo, de encontrar otros posibles casos donde se originara esta, insisto, este posible sesgo de género. El grupo A, por ejemplo, explicó cuestiones relacionadas con la seguridad al volante. Otro se centró en un dato curioso, como es la determinación de la temperatura correcta en un ámbito de trabajo, en una oficina estándar, teniendo en cuenta pues, la tasa de reposo metabólico de un hombre entre 40 y 70 años y 70 kilos, que es lo que se hace, y siendo muy distinto en el caso de las mujeres, donde la confortabilidad se tiene con 5 grados más. El tercer grupo se aventuró con el análisis de determinadas políticas públicas en relación al género. Y por último, el cuarto grupo, el grupo D, dedicó su estudio a los uniformes profesionales. Bien, una vez estos 4 grupos ejemplificaron y explicaron al resto de sus compañeros en qué consistía su estudio, se trataba de ello poder extraer de cada uno de ellos una serie de datos que consideraba relevantes a propósito de lo que era el objetivo de mi práctica, y a partir de ahí plantear un Kahoot que, como digo, me sirviera para evaluar las competencias y los datos relevantes que me había fijado como objetivos. Una vez elaborado, insté a los alumnos a participar en el mismo. Tengo que decir que la actitud de todos ellos frente a esta dinámica fue de lo más receptiva. Percibí que la mayoría de ellos estaban acostumbrados a utilizar este recurso, seguramente por haber utilizado el mismo en sus años académicos previos. Y en este sentido nos resultó más fácil a todos de poner en práctica y de avanzar en el transcurso del mismo. Para seguir con la misma estructura que había planteado inicialmente, continué con los 4 grupos. Los 4 grupos eran los jugadores, por así decirlos, y se convirtieron en 4 grupos participantes en el Kahoot. El tiempo total disponible para la práctica era de 90 minutos. Me resultó suficiente para testar las distintas casuísticas que me planteé inicialmente, y vine a realizar un total de 20 rondas de preguntas.
Bien, la última parte ya de la práctica propuesta consistía, como no podía ser de otra manera, en una especie de panel de evaluación en el aula que pretendía poner de manifiesto las impresiones de los alumnos en relación con el tema. La conclusión es que efectivamente muchos de los alumnos desconocían la existencia de este posible trato injusto o discriminatorio, y como conclusiones finales en cuanto a la utilización de la herramienta del Kahoot en la evaluación de las distintas competencias, podría decir que el empleo de este método se convierte en un elemento, entiendo, altamente motivador, que mejora la atención del alumnado, así como desde luego el interés mostrado por la materia y también el grado de implicación en la misma. Una segunda conclusión sería que a través de estas simples herramientas que he utilizado, como la búsqueda de datos en Internet, la lectura de un artículo periodístico, la exposición oral en público al resto de compañeros y la práctica de esta prueba final del Kahoot, pude dar por concluida y por bien concluida la clase práctica, habiendo alcanzado el objetivo docente planteado, entiendo que con plena satisfacción. Como efectos positivos adicionales, considero o me gustaría resaltar que desde luego resultó distendido y amigable el entorno de trabajo. Conseguí también que alumnos que no se conocían, insisto en que eran alumnos de primero, vinieran después a encontrar ese ambiente favorable para continuar el resto de las clases prácticas en el transcurso del curso. Y no obstante, también quiero mencionar un aspecto negativo ya para finalizar, o no tan positivo, por así decirlo, como fue la consideración del elemento tiempo a la hora de evaluar los resultados finales de los aciertos en el Kahoot, porque, como podemos comprender, el elemento tiempo a la hora de determinar si las respuestas son correctas o no conforme a los criterios que yo precisaba evaluar, el elemento tiempo no es un elemento relevante. Y por último, ahora sí cabe añadir que se produjeron también intercambios de información entre los alumnos, que es propio en la realización de este tipo de pruebas, cuyo control, desde luego, es difícil de llevar a cabo, lo que desde luego también restaba naturalidad y neutralidad más bien a la realización de la prueba y a la valoración final. Estas serían básicamente las conclusiones y con esto terminaría la explicación de mi comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Muy interesante y muy completa la exposición. Bueno, a continuación pasamos a doña Penélope Jufort, estudiante francesa de doctorado en Derecho Público de la Universidad de París de Nantes y de Ciencias de la Educación en Nantes. Bajo el título Promoción de una educación pluralista en derechos humanos, ¿bajo qué condiciones epistemológicas? Doña Penélope, cuando usted desee. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para empezar, quiero agradecer a los organizadores que aceptarán mi contribución. Para presentarme brevemente, trabajo sobre los presupuestos epistemológicos de la pedagogía esperada para la implementación del derecho a la educación en derechos humanos por las Naciones Unidas. Y podemos decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es el primer instrumento internacional que describe la educación como un medio para difundir los derechos humanos. Durante los 40 años siguientes, las convenciones o las declaraciones oficiales de la ONU reafirmaron esta idea, pero prestaron poca atención a la forma de ponerla en práctica. Y esta atención se desarrolla en los años 90, cuando los organismos internacionales realizaron un esfuerzo de conceptualización y de elaboración de manuales didácticos sobre la educación en derechos humanos. Y aunque no tienen un alcance normativo real, estos manuales didácticos establecen un cuadro para la enseñanza de los derechos humanos y desarrollan un estándar para su pedagogía a partir de un enfoque positivista, ya que los derechos humanos deben entenderse como una realidad objetiva sin cuestionar este discurso.
Así, existe una extensa literatura crítica que presenta que la institucionalización de un derecho a la educación en derechos humanos puede ser una forma de promover un discurso político que invisibilice otras concepciones de la condición humana. Y esta literatura crítica nos lleva a sentar las bases de una reflexión sobre las condiciones epistemológicas para la implementación de una educación crítica en derechos humanos que pudiera garantizar el pluralismo cultural. Cómo promover una educación pluralista y crítica sin correr el riesgo de aceptar todo. Cómo evitar el relativismo en la educación. Este problema es a la vez epistemológico, ético y político, ya que plantea la cuestión de establecer una verdad no dogmática, sino crítica en el seno de la enseñanza de los derechos humanos. Ahora quiero presentar brevemente dos autores que son Matthew Lipman y Anne-Margaret Sharp y que crearon en los años 70 una conceptualización de la enseñanza de la filosofía con niños. Se inspiraron en la filosofía pragmatista de la educación de John Dewey y pienso que estudiar los presupuestos de este movimiento pedagógico puede ser interesante para pensar una educación en derechos humanos que sea pluralista. Porque para Lipman y Sharp, la práctica de la filosofía con niños tiene como objetivo desarrollar un pensamiento de excelencia que es multidimensional. Es decir, que aplica las habilidades cognitivas destacando la capacidad crítica, creativa y cuidadosa en la formación del pensamiento de los niños. Y me interesa la dimensión cuidadosa que se llama en inglés el caring thinking. No fue teorizada inmediatamente. Lipman la introdujo en los años 90 para tener en cuenta las dimensiones afectivas y relacionales del pensamiento. Según Lipman, la capacidad de saber lo que es importante y lo que no es implica de ser capaz de hacer juicios prudentes sobre el valor de las cosas. Educar para el buen juicio no puede reducirse a una mera técnica, y Lipman quiere denunciar la creencia en una racionalidad puramente lógica. Para Lipman, la racionalidad tiene una dimensión sensible y emocional. Según él, las emociones aumentan nuestra conciencia, redirigen nuestra atención, y sin nuestra capacidad de atención, el pensamiento sería susceptible de apatía. Así, el pensamiento cuidadoso implica un doble significado, ya que por un lado significa pensar con solicitud sobre lo que es objeto de nuestro pensamiento, y por otro significa preocuparse por su forma de pensar. Más tarde, Sharp sostiene que la investigación sobre lo que es importante no puede realizarse plenamente sin un espacio pedagógico de cuidado. Esta es la contribución de Sharp a su nueva concepción del pensamiento cuidadoso como atención no solamente a las ideas, sino también a los miembros de la comunidad de investigación filosófica. Sharp llama la intención sobre las disposiciones éticas que pueden dar lugar a esta dimensión del pensamiento cuidadoso. Y con Lipman y Sharp y con el caring thinking, nuestro objetivo no es definir firmemente un método pedagógico aplicable en todo momento y todo lugar para la enseñanza pluralista de los derechos humanos. Se tratará más bien de mostrar que pensar un derecho a la educación en derechos humanos que sea pluralista equivale a revelar la correspondencia entre las disposiciones éticas y las dimensiones epistemológicas de la pedagogía. Tomar conciencia del caring thinking ofrece una ayuda para entender las modalidades pedagógicas que permitirían a los sujetos superar una postura epistemológica egocéntrica. Se trata, pues, de proponer un aprendizaje experiencial del desatramiento que es posible con una atención relacional a los otros miembros. Esta posibilidad de descentrarse presupone una capacidad reflexiva, pero también una capacidad de abstracción, así como una cierta empatía cognitiva, lo que vuelve a subrayar la importancia de desarrollar una forma de inteligencia más sensible y más afectiva. Se trata, pues, de ser capaz tanto de apertura como de reflexividad, lo que implica también desarrollar una cierta ética de la atención. Esto requiere un compromiso pedagógico a lo largo plazo que va en contra de las concepciones que promueven cursos de formación cortos para la educación en derechos humanos y va en contra de una pedagogía basada en los presupuestos positivistas de la racionalidad y de la facultad de juzgar, que son todavía muy presentes en la pedagogía del derecho en las facultades. Así podemos decir que la cuestión de lo que está en juego en la enseñanza pluralista de los derechos humanos también se plantea en última instancia para la enseñanza universitaria.
Así pues, con este trabajo espero contribuir a los esfuerzos que consideran el enfoque pluralista de la educación en derechos humanos como parte inextricable de la tarea más amplia de descolonizar la educación jurídica, lo que a su vez conlleva una mayor justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope. Tema sumamente interesante y dos autores que para mí son desconocidos, pero que me he apuntado para continuar con su investigación. Me parece muy interesante. A continuación tenemos a doña Carmen Martín Fernández, profesora sustituta interina de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, y a don Miguel León Acosta, contratado predoctoral de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, cuyo título de la ponencia es un no escape room como herramienta de aprendizaje en el derecho administrativo. A ver, compañeros, con vosotros ya tengo más confianza y vuelvo a insistir. Por favor, intentemos cuadrarlo a los 5 minutos. Hemos empezado muy bien, nos hemos ido un poco en tiempos y demás, ¿vale? Intentemos cuadrar a los 5 minutos para que nos dé tiempo a todos. Disculpad, venga, a continuación cuando deseéis. Brevedad se nos pide, brevedad tendrá. Sin embargo, tengo que darle la enhorabuena al profesor Jorge Castellano, a la profesora María Dolores Montero y al resto del comité organizador por esta sexta edición del Congreso. Darle las gracias por permitirnos participar a mi compañera Carmen Martín Fernández y a mí en este Congreso y sobre todo excusar la presencia de mi compañera a la que ha sido imposible asistir al día de hoy. Con la comunicación lo que queríamos compartir es una pequeña experiencia que hemos tenido a raíz de un proyecto de innovación docente titulado Silencio administrativo, el laberinto burocrático para personas con discapacidad y en situación de exclusión. Se trata de un proyecto ideado por los profesores Antonio Bueno Armijo y Nuria Magaldi Mendaña de la Universidad de Córdoba, que está basado en un relato novelado por la autora Sara Mesa llamado Silencio administrativo. Se trata de un proyecto muy sencillito, dividido en dos actividades. La primera es un escape room, o bueno, como titulamos en la comunicación, un no escape room, en el que se plantea a los alumnos, hemos trabajado con alumnos con grupos entre 5, 10 y 11 alumnos, en los que se les plantea que, bueno, que van por la calle, por una de las calles de Córdoba y se encuentran con Carmen, una persona sin hogar desde hace 2 años, desde que vino de Madrid. Ellos le informan a esta persona, a Carmen, que han oído que hay una ayuda por parte de la Junta de Andalucía que se llama Renta Mínima de Inserción Social. Carmen le responde, sí, la conozco, la he solicitado, es imposible conseguirla. Ellos la compadecen. Pobre mujer, que no tiene los conocimientos más básicos ni siquiera para pedir una ayuda que le corresponde por derecho. Ahí le invitamos, le proponemos, ayuden a Carmen. Guíenla hasta conseguir la renta mínima de inserción básica social. Los alumnos se convierten ahora en los héroes. Para ello, para esta tarea, le damos el decreto ley de la Junta de Andalucía donde se regula dicha ayuda. En ese decreto ley encontrarán que hay 2 procedimientos, uno ordinario y uno previsto para situaciones de urgencia y emergencia social. Pronto descubrirán que el sinhogarismo no está previsto como una situación de urgencia o de emergencia social. Tendrán que acudir al procedimiento ordinario. Y ahí se les exigirá que, como es lógico por otra parte, acrediten que Carmen es una vecina de la comunidad andaluza. Para ello tiene que presentar el empadronamiento. Carmen no lo tiene. Carmen vive en la calle. En ese momento le damos la resolución de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística en la que se indica que sí, que se puede empadronar a personas sin hogar mediante un informe de los servicios sociales del municipio que corresponda, acreditando que efectivamente esa persona vive ahí. Llega el momento, van a los servicios sociales y los servicios sociales representados por nosotros mismos reproducimos la respuesta que le daban a Carmen en el relato novelado por Sara Mesa. Disculpen, pero aquí solamente podemos atender a personas que estén empadronadas. Llegan a un callejón sin salida. Frustrados, le decimos que ha terminado la primera actividad. Le comentamos que este escape room está basado en el relato que cuenta Sara Mesa y le invitamos a que lean el libro para hacer la segunda actividad a la semana siguiente.
En ese seminario no solamente comparten esos sentimientos de frustración, de cómo ha podido pasar, de bueno, cómo se sentían, sino sobre todo valoramos la mayor o menor bondad de distintas instituciones del derecho administrativo, procedimiento administrativo, el acto, el silencio administrativo, la administración electrónica, etc. Los objetivos eran muy básicos. Por un lado, sensibilizar a los alumnos de situaciones que pueden quedar lejanas para ellos, y por otro lado, hacer menos áridas materias de derecho administrativo que sabemos que pueden ser un poco densas. Creemos que lo conseguimos, al menos parcialmente. Ese fue el feedback que recibimos. Pero además hemos conseguido algo que, bueno, que ni siquiera lo habíamos planteado como objetivo, y es un acercamiento del profesor al alumnado. Un acercamiento que es muy difícil conseguir en una clase ordinaria y que después facilita la realización de estas clases ordinarias, dinamización, la preocupación por el alumno y esa mayor muestra de interés. Bueno, sin más, termino, me pedían brevedad, la tienen, espero que les haya sido de interés, que la puedan implementar en su asignatura y dejo la palabra a otros compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, sumamente interesante. Estamos todos deseando saber cómo finaliza ese juego y demás. Venga, a continuación, doña Gema Polonio de Dios es profesora sustituta interina de la Universidad de Córdoba y el título de su comunicación es Calidad y equidad como principios marco de la innovación docente y mejora educativa. Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Doña Gema, cuando quiera. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Sobre todo felicitar al comité organizador por este congreso y por dejarme participar. Muy brevemente voy a resumir incluso, a ver si puedo exponer mi comunicación en menos de 5 minutos, para que así puedan intervenir otros compañeros. Bueno, cuando decidí escribir y presentar una comunicación en este congreso, consideré fundamental hablar de calidad y equidad, pues bueno, como principios rectores no solo del derecho a la educación, sino también de la innovación y la mejora educativa. Partimos a nivel internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de esos 17 objetivos que se nos han propuesto en la Agenda 2030 y centrarnos en el objetivo 4, que tiene por título Calidad en la Educación, ¿no? De ahí se insta a todo el sistema educativo, no solo al universitario, a trabajar por la calidad en la educación. Concretamente, en el apartado, en uno de los objetivos más específicos, en el apartado 4.3, se insta también al acceso igualitario de hombres y mujeres a lo que es una educación profesional, técnica y, como no, también incluida la enseñanza universitaria. Entonces vemos cómo calidad y equidad son dos principios que convergen, coexisten en perfecta armonía y que contribuyen indudablemente a ese derecho a la educación, a esa innovación y a esa mejora educativa. ¿Cómo se está trabajando desde los sistemas universitarios y desde las instituciones estos dos principios? Bueno, pues la misma recomendación de Naciones Unidas está instando a las universidades, y son muchas las que ya están trabajando, como por ejemplo por la Universidad de Valencia, a través de este tipo de congresos, proyectos de innovación, proyectos de investigación, celebración de espacios donde se comparten experiencias y recursos para trabajar por esa calidad y por esa educación, ¿no? Entonces, hoy en día las universidades cuentan con dos, digamos, trabajos fundamentales. Por un lado, lo que son los enfoques y por otro lado, las herramientas, ¿no? En aras de conseguir esa calidad y esa equidad. Aquí, a lo largo de estas comunicaciones que he oído a los compañeros y otras que quedan por exponer, se ha hablado mucho de herramientas y se ha hablado de K-Room, se ha hablado de Kahoot, de debate. Todo eso son metodologías activas que están dentro de unos enfoques. Y yo quisiera centrarme muy brevemente en lo que es esa otra dirección donde las universidades tenemos que trabajar, ¿no? Que son un enfoque que es el diseño universal de aprendizaje. Un diseño que hoy está implementado ya en el sistema educativo, en la educación básica, primaria, secundaria y posobligatoria, y yo apuesto porque sean los sistemas universitarios que, aunque de una forma implícita ya se está trabajando en este enfoque, con este tipo de herramientas, con este tipo de metodología, se reconozca un marco legal
también para el sistema universitario, donde este diseño que, bueno, trabaja sobre principios que, como bien ya he reiterado, y bueno, prueba de ello es este congreso, ya se están trabajando en lo que es la participación, la comunicación y la representación, se dé un sitio preferente también en el sistema universitario, sobre todo si queremos entender el sistema educativo como un continuo, como algo global, donde nuestro alumnado pueda acceder también sin que exista una brecha entre lo que ha sido su educación primaria, secundaria y posobligatoria y lo que ahora viene siendo la educación superior, ¿no? Entonces, después de hablar de calidad y equidad, bueno, pues en este nuevo enfoque, este enfoque de diseño universal de aprendizaje, se apuesta por la equidad, obviamente, porque lo que trata es dar acceso a todo el alumnado en igualdad de condiciones, sin discriminación, atender a la diversidad del alumnado que hoy acude a nuestra aula en pos de una calidad que indudablemente hace que tengamos un derecho a la educación sólido, resistente y que, por supuesto, mejore a la calidad educativa. Pues nada, esa ha sido mi ponencia y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma, súper interesante. A continuación pasamos con doña Carmen García de Escosura Vázquez, es doctoranda de Derecho de la Universidad Carlos III y el título de su comunicación es La gamificación como entorno creativo de aprendizaje. Doña Carmen, cuando desee. En primer lugar y antes que nada, agradecer a la organización por permitir mi participación en este congreso y dicho esto, pues empezamos. Desde el punto de vista educativo, los cambios de intereses del alumnado influyen en la necesidad de innovar en metodologías que capten la atención de los alumnos, innovación que debe consistir en el uso de un método en el que el alumno se sienta el centro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y la labor docente quede reducida al ser el conductor de ese proceso. Analizando entonces una de esas metodologías innovadoras, se trae a colación la que ha sido considerada por algunos autores como revolucionaria del proceso de aprendizaje al vencer los muros que separan la diversión y el trabajo, combinando para ello juego y aprendizaje, en lo que conocemos como gamificación. Un recurso lúdico creado con la intención de captar el interés del alumnado y que permite mostrar, repasar e interiorizar conocimientos multidisciplinarios de forma práctica a través de interacciones derivadas del juego en actividades no recreativas. Aprender jugando ha demostrado tener numerosos beneficios para los alumnos, ya que fomenta la motivación y participación y ayuda a trabajar competencias genéricas de forma paralela a las competencias específicas de la materia que se aborda, lo que se traduce en la mejora global del rendimiento académico. Sin embargo, para que sea efectiva, se requiere el compromiso de los alumnos en la implicación con la actividad, ya que en caso contrario se pondrá en tela de juicio su propio proceso de aprendizaje. Finalmente, en este proceso nos falta un elemento esencial, el de nosotros como docentes. Si echamos un vistazo a la realidad académica, lo cierto es que hay muchos docentes que no están formados para la implementación de ciertas innovaciones en el aula. Es más, la hipotética necesidad de hacerlo podría influir en su motivación y desempeño profesional, lo que en consecuencia desembocaría en la desmotivación del alumnado e influiría negativamente en el proceso de aprendizaje. De esto se deduce la necesidad de formación previa y continua de los docentes en activo en el uso de métodos innovadores de enseñanza para su desarrollo profesional óptimo. Esto es importante porque, en concreto, en la gamificación, el docente es una pieza fundamental, ya que primero deberá reinterpretar el currículo conforme a las características del alumnado y segundo, conducir el juego mediante la creación de una estructura compuesta por dinámicas que fomenten el aprendizaje significativo, buscando siempre un equilibrio entre la actividad y lo que se pretende transmitir. En cualquier caso, debe haber un balance entre las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la gamificación obligatoria o mantenida en el tiempo puede causar el efecto contrario al que se pretende. Centrándonos en un entorno jurídico que se caracteriza por su complejidad en cuanto a la cantidad de información y tecnicismo se refiere, parece lejana e incluso desafiante la convivencia de ese ambiente lúdico que nos plantea la gamificación con ese entorno, ¿no? Sin embargo, si a la dificultad que emana el contenido jurídico y la necesidad de utilizar como bases positivas metodologías más tradicionales que ya han dado resultados favorables, como son las clases magistrales o con ciertos tintes de innovación, una Flipped Classroom, le sumamos a que el público al que se dirigen las clases no siempre están totalmente interesados en la materia jurídica, ya que muchos entran en derecho como cajón desastre, el resultado puede ser explosivo, un aula en el que prima la desmotivación. En este sentido, parece interesante plantear metodologías que rompan con la dinámica habitual, que fomenten la motivación y el compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención del alumnado y, sobre todo, que impulsen el aprendizaje significativo de los alumnos de forma que se alcance, pues, de forma más rápida y efectiva
efectiva sus objetivos. Aquí es donde entra en juego, y nunca mejor dicho, la gamificación jurídica, que se suma a la lista de metodologías implementadas en las aulas de derecho, como las TICs o los roleplay. Una propuesta innovadora que, a pesar de ser una de las menos empleadas como alternativa metodológica cuando nos referimos a la enseñanza del derecho, cuenta con el mismo número o casi de seguidores y de detractores. De un lado, desde el prisma de los seguidores, encontramos argumentos variados que van desde los más genéricos, como de un lado la mejora del clima del aula al fomentar la motivación de los alumnos y docentes y la interacción entre ellos, y de otro lado, el desarrollo de competencias genéricas y específicas de forma lúdica, hasta los más específicos, como pueden ser el interés en elaborar dinámicas de trabajo en equipo de manera que se promueva la retroalimentación de los contenidos para identificar estrategias jurídicas y la resolución de los problemas planteados, de forma que en un ambiente que ya per se es altamente competitivo se invite a la rivalidad sana que permite la resolución de casos de una forma totalmente dinámica, en el que al final todos ganan en la medida que finalizan el juego, interiorizan conceptos que posteriormente deberán emplear en su vida profesional. Asimismo, durante la realización del juego, siempre que esté bien dirigido y planteado por el docente, se permite, por una parte, que los alumnos afronten situaciones similares a las que podrán encontrarse durante el ejercicio de su profesión, y gamificada se hará la experiencia mucho más atractiva, ya que en un ambiente en el que el error se puede convertir en aprendizaje, se invita a los alumnos a que adquieran una posición concreta para analizar los hechos, diagnosticar problemas y así poder aportar una solución ajustada a derecho. Y por otra parte, que los alumnos reciban feedback inmediato del docente a sus soluciones planteadas en las distintas dinámicas, lo que permite una mejor comprensión de la materia trabajada en la práctica lúdica y un mayor dinamismo del aprendizaje significativo frente a metodologías más habituales. De otro lado, los detractores cuestionan, uno, respecto al proceso, que se vayan a dejar de lado metodologías más tradicionales que resultan útiles o que vayan a analizarse de cierta forma el contenido jurídico. En este sentido, se recalca que, de ser empleada la gamificación, deberá cumplir necesariamente con los requisitos de complementariedad y de utilidad para el desarrollo de competencias profesionales propias de la materia que se trabaja. Dos, respecto a los alumnos que no quieran implicarse, por el motivo que sea en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y o en el caso de trabajar en equipo, no lo hagan de forma equitativa. En este sentido, es labor del docente conocer previamente al grupo al que se dirige para saber si se puede plantear ese tipo de dinámica, y en caso de ser así, plantear el grado de complejidad de los retos, un sistema de recompensa adecuado y, sobre todo, prever opciones alternativas a los problemas que se puedan plantear en el proceso, así como determinar el peso que tendrá la evaluación de la asignatura. Y tres, respecto a los docentes, la carga extra de trabajo que se les suma, porque tienen que conocer al grupo, diseñar la dinámica de la actividad y las reglas del juego de forma que se fomente la adquisición de competencias genéricas y propias del derecho, y sobre todo coordinar el juego en el tiempo en el que se dispone en el aula. Finalmente, y como conclusiones, en el ámbito educativo, la gamificación se plantea como una metodología idónea y beneficiosa que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre que se emplee como estrategia complementaria y su objetivo se encuentre bien definido. Es decir, que exista una correlación directa entre la dinámica de juego, los retos, recompensas, etcétera, que se plantea con los contenidos trabajados en la asignatura, de forma que pueda alcanzarse verdaderamente los resultados de aprendizaje. En el entorno jurídico, una gamificación bien planteada, lo que dependerá del trabajo previo del docente, permitirá que el alumnado se convierta en el centro de su proceso de aprendizaje y además sea significativo, potenciando que una carrera que per se es compleja y donde se exige un alto grado de memorización, los estudiantes desarrollen el razonamiento jurídico mediante la resolución de prácticas trabajadas en dinámicas lúdicas. Y llegadas a este punto, recalco mi agradecimiento y dejo la palabra a otros compañeros. Muchas gracias, Carmen. A continuación tiene la palabra don Rubén López Pico, profesor ayudante doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Granada. El título de su comunicación es La enseñanza práctica del derecho procesal en el grado de recursos humanos de la Universidad de Granada a través de la simulación de tipo procesal. Don Rubén, cuando desee. ¿Ahora sí? Sí, se le escucha. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, evidentemente, aunque la comunicación sea muy breve, me gustaría comenzar agradeciendo, en este caso concreto, a nuestro querido colega, amigo y compañero, profesor Jorge Castellanos Caramón, por la puesta en marcha de esta nueva edición, ya la sexta, de este Congreso Internacional sobre la educación, la innovación docente y la mejora educativa. Y, como no, también agradecerle por la invitación a participar en el mismo mediante la presentación y la defensa de esta comunicación. Una comunicación, tal y como indicaba el profesor Pablo Gallego, que lleva por título de la enseñanza práctica del derecho procesal en el grado de relaciones laborales y recursos humanos de la Universidad de Granada a través de la simulación procesal, y que ya te adelanto, Pablo, con tranquilidad, que me ajustaré el tiempo de intervención a los 5 minutos para que el resto de los compañeros también puedan hacer uso de palabra en la tarde de hoy sin ningún tipo de problema. El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, pues evidentemente tiene asignada en este grado una asignatura
bajo el punto de vista importante, que se denomina protección jurisdiccional del derecho de crédito, ¿vale? En cierta medida, lo que nosotros abordamos de forma muy genérica, de forma muy básica, son las reclamaciones de cantidad desde una doble perspectiva, la del derecho procesal civil y la del derecho procesal laboral. Los diferentes profesores que impartimos la asignatura, pues somos defensores de la máxima de que la práctica sin teoría previa es imposible, pero evidentemente la teoría sin la práctica posterior pues carece de todo sentido. Por tanto, nosotros, teniendo en cuenta que la asignatura de protección jurisdiccional del derecho de crédito es una asignatura, digamos, optativa del cuarto curso y de derecho procesal, y por tanto creo que no es muy atractiva para los alumnos, es lo que hace que tengamos un número de alumnos ciertamente reducido en comparación con otras asignaturas de derecho, y por tanto podamos implementar de forma real y efectiva pues el objetivo esencial de ese plan Bolonia, que era muy ansioso en sus comienzos, pero que poco a poco se fue diluyendo, como es la combinación absoluta entre la teoría y la práctica. Nosotros siempre comenzamos o siempre hemos diseñado las asignaturas comenzando con los principios básicos del derecho procesal y, por supuesto, las ideas y los términos más elementales del derecho procesal. Hay que recordar que la gran mayoría de los alumnos de esta asignatura pues son alumnos que provienen de grado de relación laboral y recursos humanos y, por tanto, durante su formación académica quizás no han obtenido ningún tipo de contacto con el derecho procesal, de modo que construir esa base sólida del derecho procesal es fundamental para el correcto y normal desarrollo de la asignatura. Una vez que nosotros hemos construido esa base, continuamos la explicación del contenido teórico de la asignatura, pero desde la perspectiva, digamos, de un abogado o de una abogada como si estuviese en su despacho. Lo que tradicionalmente uno dice en los manuales clásicos de derecho procesal es que a continuación de la base o de la introducción al derecho procesal debemos continuar explicando con la competencia judicial. Nosotros entendemos que efectivamente la siguiente fase en este caso concreto sería pues situarnos en la posición del abogado o la abogada frente a su despacho que va al cliente y por tanto centrarnos en la demanda y sus diferentes elementos. Pero una vez que explicamos la teoría o teóricamente la demanda y sus elementos, el siguiente paso es que los alumnos lo pongan en práctica, y la mejor forma es la redacción de los diferentes escritos procesales. Porque además, efectivamente, de poder aplicar la teoría a la práctica, también efectivamente se permite incrementar pues, su capacidad de redacción, su capacidad de expresión, incluso en muchos casos el nivel de ortografía, que parece que en la universidad todo el mundo pues, se escribe muy bien, pero la verdad es que no. Además, todo eso lo hacemos con el apoyo de una herramienta, una plataforma fundamental, en nuestro caso concreto, la Universidad de Granada, como es Prado. Muchos de los compañeros que están presentes hoy aquí también dan clases en la Universidad de Granada, por lo cual lo conocen de sobra. Pero dentro de Prado tenemos una herramienta muy concreta, como la herramienta Taller, que nos permite elaborar diferentes escritos procesales y, lo más importante de todo, poder corregirlo casi de forma automática. Esto nos permite que en una misma sesión de 2 horas podamos practicar diferentes escritos procesales o incluso podamos practicar un mismo escrito en diferentes ocasiones. Continuamos las diferentes sesiones de las que se componen o conforman nuestra asignatura de la misma forma, es decir, combinando la teoría con la práctica, pero cuando llegamos ya a las diferentes fases del proceso en sede judicial, añadimos un nuevo elemento, es decir, seguimos combinando teoría con la práctica, y la práctica fundamentalmente la formulación y redacción de los escritos procesales, pero lógicamente pues la complementamos con la visita continuada en función de la disponibilidad a los juzgados y tribunales para que los alumnos de primera mano in situ puedan ver cuál es la realidad, la práctica profesional y jurídica. Y además, durante 4 sesiones nos trasladamos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada para, en la sala de vista de la misma, poder desarrollar una simulación procesal en la que todos y cada uno de los alumnos pues, asumen un rol procesal concreto. Finalizo ya más o menos, para ajustarme el tiempo de intervención, pues simplemente concluyendo una idea fundamental, es que desde que nosotros impartimos la asignatura de este modo, es decir, la combinación teórico-práctica ya por el 2019, cuando directamente yo asumí la coordinación de la misma, lo cierto es que los resultados son muy buenos y de forma progresivamente en el tiempo, pues el número de alumnos matriculados en la asignatura cada vez es mayor, teniendo en cuenta que es una asignatura de derecho procesal optativa de 4º curso y además en el grado de relaciones laborales, con lo cual estamos casi en un segundo plano y luchamos diariamente o vamos diariamente por curso académico para incrementar el número de alumnos y por tanto posicionarnos en una situación mucho mejor, y lo estamos consiguiendo gracias a esa dinámica de trabajo. Finalizo ya sí que sí mi intervención agradeciendo en este caso concreto a Jorge Castellanos, que lo veo por allí en pantalla, pues la puesta en marcha de esta nueva edición, y por supuesto el agradecimiento por haber aceptado la comunicación e intervenir en la tarde de hoy. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, Rubén. Sumamente interesante, y la simulación dentro de la asignatura de procesal siempre se te agradece. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don Pedro Luis Olivas Morillo, doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada. Su título de su comunicación es Innovación y la docencia del derecho procesal. Don Pedro Luis, cuando desee. Muchísimas gracias. Antes de nada, pues como han hecho el resto de los ponentes, agradecer al comité organizador la oportunidad que se me brinda hoy. Bueno, la comunicación lleva por título La innovación en la docencia en derecho procesal. Yo soy doctorando, también abogado en ejercicio, y he tenido la oportunidad de impartir clases como profesor sustituto interino del Departamento de Derecho Procesal en la Universidad de Granada, al que pertenece el compañero Rubén, que ha antepuesto. Bueno, el derecho procesal es eminentemente práctico, obviamente, en todo tipo de sus jurisdicciones, y es cierto que la innovación docente se puede aplicar, pues prácticamente se pueden aplicar muchas técnicas de metodología para salir de la tradicional y aburrida clases bueno, que se imparten mediante el manual y que los alumnos pues, se dedican a copiar, ¿no? Hay numerosas técnicas que se pueden aplicar a la innovación docente del derecho procesal, como es el aprendizaje basado en problemas, la gamificación, que también otra ponente ha hecho referencia muy bien a ella, el legal basing o la educación basada en competencia. Sin embargo, habida cuenta del breve tiempo del que se dispone, me voy a centrar en el role-playing. El role-playing, como considero que es una metodología totalmente imprescindible en cuanto a la innovación docente, y quizá sea una de las más relevantes a la hora de enseñar e impartir la docencia de las diferentes asignaturas de derecho procesal en el grado en derecho, ya que la simulación de las diferentes fases procesales en una jurisdicción concreta hace que el alumnado pues, tenga un contacto con la práctica jurídica de la forma más real posible dentro de un aula. Esta metodología docente está enfocada de tal manera que los estudiantes puedan adquirir habilidades para poder actuar y desenvolverse en un futuro como operador jurídico dentro de una sala en un contexto de un juicio o una vista real. Ya sea como, con el rol de abogado, con el rol de juez, el rol de fiscal, el rol de procurador, o incluso asumiendo roles secundarios como puede ser el de testigo o perito. Pero es que además, mediante estos talleres, como he tenido la oportunidad de constatar y de comprobar, los alumnos no solamente se va a poner en práctica las diferentes etapas o fases del proceso en cuestión ante la jurisdicción que corresponda, sino que es que además se va a poder ensayar un aspecto tan fundamental y tan primordial como es la inmediación, la oralidad y las técnicas de interrogatorio, lo cual se antoja absolutamente esencial y fundamental en una disciplina apasionante como la práctica jurídica desde una perspectiva eminentemente procesal. Con esta metodología docente, el alumno se sitúa en todas las situaciones posibles a las que tendrá que enfrentarse una vez dentro de la sala de vista, ya sea asumiendo el rol de demandante o de demandado en la jurisdicción civil, o bien asumiendo el rol de acusación particular o de defensa o incluso de acusación por parte del Ministerio Público, abogado de la defensa, de la acusación popular, etc. Lo ideal es que el role-playing se desarrolle en grupos reducidos de entre 8 y 10 personas para sacar el máximo provecho posible a esta modalidad de innovación docente, ya que los alumnos así pueden ir ocupando diferentes posiciones durante las sesiones para obtener diferentes perspectivas de la práctica procesal. Como muy bien ha comentado el compañero anterior, Rubén, pues es fundamental que se cuente con un campus virtual propio de la Facultad de Derecho, en la que bueno, se tenga acceso a diferentes herramientas que faciliten en este caso la simulación de la práctica procesal en las diferentes jurisdicciones. Además,
he constatado personalmente que esta metodología docente suele tener un mayor atractivo en muchos casos para los estudiantes en cuanto al desarrollo de la jurisdicción penal. La jurisdicción penal, es cierto que le llama mucho la atención, se ponen incluso entusiastas, muchos de ellos cuando asumen el rol de abogado de la acusación particular o de fiscal o del abogado defensor en un proceso propiamente penal donde se piden penas privativas de libertad y tal. La verdad es que es sorprendente cómo se llega a involucrar el alumno en esta simulación de juicio, ¿no? O role-playing. En definitiva, los resultados son altamente satisfactorios, he tenido la oportunidad de constatarlo, y además, ya voy acabando con el role-playing, se desarrollan diversas competencias inherentes a los estilos de aprendizaje activo, concretamente las 4 capacidades expuestas por el autor Cole, que son la capacidad de experiencia concreta, la observancia reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Por lo cual es una herramienta de innovación docente altamente satisfactoria. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Luis. A continuación tenemos a don Emilio Castro Durán, doctorando en Derecho Procesal, también de la Universidad de Granada. El título de su comunicación es La prensa escrita y digital en la enseñanza del derecho procesal. Don Emilio, cuando desee. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle al Congreso la invitación por haberme permitido participar con mi comunicación sobre la prensa escrita. Y bueno, yo soy doctorando en la Universidad de Granada en Derecho Procesal y compañero de los anteriores comunicantes. Y respecto a mi ponencia, quiero comentar que la hemos desarrollado, este método de innovación docente la hemos desarrollado en el semestre anterior en la asignatura de Derecho Procesal Penal del grado de Criminología de la Universidad de Granada, junto a la profesora responsable de la asignatura, Carmen Ordóñez Arta, que es profesora del Departamento de Derecho Procesal, la directora actualmente, y mi colaboración como doctorando ha sido de supervisión de la actividad, así como la coordinación de esta para con los alumnos. Lo primero que quiero comentar es que esta actividad también la hemos llevado a cabo junto con otra actividad del uso del cine para la enseñanza del derecho procesal, y las dos actividades pues, han dado resultados satisfactorios, tal y como voy a comentar ahora, sobre todo lo referente a la metodología del uso de la prensa escrita y digital en el ámbito del derecho procesal penal. Porque lo primero que debemos de traer aquí a colación, bien como ha dicho antes mi compañero Pedro Oliva, todo lo que viene relacionado con el derecho procesal penal, los casos penales, lo que suele atraer más al estudiantado y lo que se le resulta más interesante, y entonces la metodología que nosotros planteamos a la hora de que ellos trabajen con la prensa escrita para el aprendizaje de las instituciones y los conceptos procesales e incluso llegar a recrear posteriormente el juicio o el caso, viene dada de escoger primero un caso pues, de enorme actualidad o que haya sido un caso muy sonado en los últimos años, ya sea el caso de Marta de Castillo, el caso del proceso catalán o incluso un caso que a nosotros no nos ha dado tiempo a ponerlo, a mí me hubiera gustado que ahora mismo se encuentra en distribución, que es el caso Negreira, con todo lo que ha ocurrido hoy en día con el fútbol español, que no sabe qué va a pasar y que ahora está en fase de instrucción. Al fin de cuentas, todas estas temáticas pues, son de enorme atractivo para el estudiantado. Bueno, la vinculación entre la prensa y el derecho es innegable. La prensa al final se refleja todo el devenir de la sociedad, todos los casos penales que están ahí presentes, y una vez que seleccionamos nosotros el caso y si lo introducimos a los alumnos, lo que le hicimos fue instarles a que en un periodo de 15 a 20 días, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo le dimos, buscaran todas las notas de prensa relativas al caso seleccionado, para que una vez que ya comenzaran las sesiones del uso de la prensa escrita para aprender derecho procesal, tuvieran toda la información recopilada y entonces poder darle una introducción al caso y a las instituciones procesales que en ese caso íbamos a tratar. Utilizamos el proceso catalán como referencia y sobre todo las instituciones procesales que le presentamos fueron las partes, ya sea la acusación popular, la particular, el acusado.
le explicamos todo eso y ya una vez que ellos habían recopilado toda la información, se inició primero un debate sobre los hechos, sobre todo lo que había ocurrido, y le instamos a rellenar, pues, a completar una ficha con los datos para que ellos se ubicaran dentro de la actividad. Y una vez que se había debatido y ellos habían complementado dicha ficha, el siguiente paso fue, con toda esa documentación, instarles a que ellos redactaran la querella pertinente, que organizamos grupos de trabajo de 5 alumnos, tampoco había muchísimos alumnos en esa asignatura, en torno a unos 30, hicimos 6 grupos, redactó cada uno su querella y luego a posteriori hicimos una simulación del juicio, de eso. Bueno, cada alumno pues emitió su opinión de lo que pensaba, la fundamentación jurídica, y cada grupo desarrollaba de esa manera todo lo que era la fase de enjuiciamiento. Decir que dio unos resultados satisfactorios porque no solamente todos los alumnos participaron y buscaron un montón de información, sino que además, para constatar que todos habían realizado la actividad correctamente, pues en el examen le pusimos una pregunta relativa a las partes procesales y al caso del proceso catalán, para que veas que realmente todos habían trabajado la actividad de la manera correcta y bueno, no se habían pasado el trabajo uno a otro. Y los resultados del examen es que todos los alumnos, con independencia de la nota que sacaran en el examen final, contestaron bien a esas preguntas, lo que vio reflejado que utilizar casos mediáticos para el aprendizaje del derecho procesal es una herramienta de enorme utilidad porque activa ese interés del alumnado por la asignatura y al final la hace menos árida y la hace práctica, porque el derecho procesal al fin de cuentas es una asignatura que es eminentemente práctica, y si uno no entra en contacto con la realidad, ya sea a través de la prensa o otros métodos como el cine u otras herramientas, al final al alumno se le hace bastante pesado el aprendizaje y al final no atienden, y de esta manera se les insta a ellos no solamente a seguir, llevar el seguimiento de la asignatura de manera correcta, sino que además se involucran y se interesan y ellos se convierten en los verdaderos protagonistas que interactúan con el profesorado y son los que acaban introduciendo las cuestiones a lo largo de la asignatura, preguntando qué es esto, qué es lo otro, y la verdad que los resultados fueron completamente satisfactorios para todo aquel que quiera utilizar este método. Pues le invito a ello porque al final las notas de prensa y los casos mediáticos son una herramienta perfecta para la enseñanza del derecho procesal y en general para cualquier rama de derecho, en mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. A continuación tiene la palabra don Alejandro Manzorro Reyes, magistrado juez de los juzgados de Ibiza, doctorando en Derecho y doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género. El título de su ponencia es Cine y Derecho Penal, enseñanza sin desviación social. Don Alejandro, por favor, en la medida de lo posible y dada la hora que... No te preocupes, lo sé, vamos muy justos de tiempo. ¿Se me escucha bien, sí? Sí, muchísimas gracias. Vale. En primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este congreso, en especial a Jorge. Es un honor poder estar aquí hoy en un foro donde la transferencia del conocimiento y el campo de la investigación van a quedar claramente reforzados. Sin más, el título de mi ponencia, como decía anteriormente el moderador, Cine y Derecho Penal, enseñanza sin desviación social. En la actualidad, utilizar el cine como complemento y herramientas en el aprendizaje del derecho penal y concretamente de los delitos en particular es no solo aconsejable, sino que en un mundo altamente influido por la tecnología se nos hace indispensable. El punto de conexión fundamental entre el cine y el derecho se encuentra en que los dos ámbitos de conocimiento tratan de representar e interpretar una realidad bastante compleja como es la del mundo del derecho. Por tanto, creo que, al igual que ocurre con la moda, que lo vintage al final siempre vuelve, la enseñanza del derecho penal a través del cine es una forma innovadora y efectiva de acercar a los estudiantes al mundo de la justicia penal. Las películas y series de televisión pueden ser herramientas muy valiosas para enseñar sobre conceptos legales y procesos judiciales, así como para fomentar una reflexión crítica sobre la justicia y la equidad en el sistema penal. El cine admite debates presenciales u online, un marco para la reflexión y el debate fundamental para que los y las estudiantes reconozcan la existencia, por ejemplo, de estereotipos de género discriminatorios en el campo cinematográfico. En el área del derecho penal, por ejemplo, en la Universidad de León, se han llevado continuos cineforos en los cuales se realizaba el visionado de la película y a partir de la presentación se suscitaba un coloquio con el alumnado sobre el tema de la película. Y esta actividad siempre ha resultado pues muy bien recibida. Y a mi juicio, a través del cine,
Los alumnos comprenden con mayor facilidad los conceptos abstractos tan frecuentes en el análisis del derecho, así como el visionado de juicio grabado, la presentación desde YouTube, la utilización de comparecencias ante la prensa de responsables políticos y, por tanto, hacer un análisis de la misma. También en mi ponencia, en el desarrollo de la misma, se examina un poco más esa desviación y ese control social que puede ejercitarse a través de las nuevas tecnologías y que se evita enseñando desde el punto de vista del cine esta conexión con el derecho penal. Por ello se ha de profundizar en estas didácticas. Todo visionado de películas debería tener básicamente 3 fases. Una primera fase que denominaríamos preproyección, que incluiría el trabajo preparatorio del profesor y en la que se fijarían explícitamente los objetivos del aprendizaje, que se reflejarían en una ficha técnica didáctica sobre la película, una segunda fase de visionado de la película y, por último, una tercera fase en la que los alumnos debieran elaborar un cuestionario sobre las competencias aprendidas, una crítica guiada de la película sobre el director y sus circunstancias históricas y personales, así como el mensaje que ha querido transmitir con la película. Y entrando en el fondo con la comprensión de las cuestiones técnico-jurídicas, la crítica sobre esas cuestiones. Y si seguimos una metodología invertida donde el alumno colaborase de manera activa, lograríamos aún mayores resultados. ¿Cómo se haría esta metodología invertida? Pues bien, en una misma sesión se haría un repaso de diferentes temas que ya han sido analizados desde un punto de vista más teórico, llevándolo al aspecto práctico. Es decir, el alumnado sería quien decide qué escena de una película, o si lo prefiere, qué noticia se desea proyectar a los compañeros. Y por tanto, con esa tarea de elección de la escena, es como una especie de método socrático que se realizaría fuera del aula, esa elección de esa escena, y el estudiante, sabedor de que ha de escoger una escena, estaría más pendiente tanto de las noticias como pensar en qué escenas de sus películas a lo mejor favoritas o películas que vieran en el cine durante el desarrollo de la asignatura, de modo que ese aprendizaje se estaría realizando al mismo tiempo que realiza actividades de ocio. Por tanto, el alumno sabe cuál es el tema que desea exponer. Estaría más activamente y, por tanto, más receptivo a la hora de las explicaciones que se le irían impartiendo. Por tanto, y para finalizar, se podría realizar una mejor calificación jurídica de los hechos, un examen del bien jurídico protegido, un examen del tipo objetivo, así como la conducta típica, el iter criminis, la autoría y la participación, así como un examen del tipo subjetivo, el dolo o la imprudencia, la antijuricidad y las causas de justificación, también la culpabilidad y, por tanto, en definitiva, las películas y series de televisión pueden hacer que estos conceptos legales sean más accesibles y comprensibles para los estudiantes, ilustrar ejemplos concretos de casos penales y procesos judiciales y fomentar, por tanto, una reflexión crítica sobre la justicia y la equidad en el sistema penal. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, sobre todo por ajustarse al tiempo. Continuamos con don Juan Francisco Rodríguez Ayuso, profesor ayudante y doctor de Derecho Administrativo de la UNED, con el título de su comunicación La enseñanza del derecho administrativo a través de las nuevas tecnologías, formación y experiencia por parte del alumnado. Don Juan Francisco, cuando desee, pero por favor, intente ajustarse lo máximo posible también al tiempo para que puedan intervenir todos sus compañeros. Perfecto. ¿Se me escucha bien, verdad? Perfecto. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer participar en este 6º Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa, en el que tengo el honor de intervenir junto a amigos y compañeros a los que aprovecho para saludar. Gracias también, por supuesto, a Jorge Castellanos por la organización del evento y por la invitación a participar en él, y, por supuesto, a todos los compañeros de la Universidad de Córdoba, a la que pertenezco en cierto modo, porque bueno, allí fue donde estudié, de donde soy y bueno, me alegra ver a tantos compañeros de allí. Mi ponencia versará sobre el análisis de la enseñanza del derecho administrativo a través de las nuevas tecnologías, analizando los métodos de formación y la experiencia por parte del alumnado. Digamos que el avance de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación ha tenido su impacto en todos los órdenes de la vida social y relacional de las personas. Por tanto, la aparición de Internet como la red global y su difusión a nivel doméstico e institucional ha conseguido permeabilizar fuertemente en la actividad cotidiana de los ciudadanos, en cómo se comunican estos y, en lo que aquí interesa, en la manera
en la que los centros educativos consiguen un aprendizaje más activo, intuitivo y eficaz entre los conjuntos de alumnados. Las universidades, por tanto, como institución de enseñanza superior por excelencia, no pueden ignorar estos cambios. Es más, una óptima adaptación a los nuevos avances propiciados por la realidad digital, que cada vez se impone con mayor solidez, resulta esencial para situarse a la vanguardia de la excelencia educativa. De lo contrario, incorporar tarde las exigencias que demanda la sociedad o sencillamente obviarlas puede terminar por, digamos, abocar a la desaparición sobrevenida a quienes ignoren la entidad de la transformación que, pues, parece evidente a estas alturas, se fraguó tiempo atrás y que no ha venido sino para quedarse. A ello también se añaden, pues, los acontecimientos de todo tipo, como digamos, los tristes eventos derivados de la aparición de la crisis del coronavirus o todavía latente la invasión de Rusia a Ucrania. Por tanto, en ese contexto podemos confirmar que la situación de las universidades españolas es diversa. De hecho, podríamos hablar de universidades que evolucionan a 2 velocidades en ese proceso de adaptación a las bondades y exigencias de ese escenario digital. Por tanto, cualquiera que sea el punto de partida, que como decimos es ciertamente desigual, en el que se encuentran esas universidades españolas a la hora de afrontar los retos que se plantean en nuestros días, lo cierto es que uno de los mayores desafíos a los que los docentes universitarios se enfrentan en la actualidad es el de conseguir aumentar el grado de motivación e interacción que tienen los estudiantes. En este sentido, 2 son, a nuestro juicio, las vías que podrían atender buena parte de los retos y objetivos descritos anteriormente. En primer lugar, se encuentra el método conocido como aula invertida o también conocido como Flipped Classroom, que se trata de un modelo de aprendizaje que, como su propio nombre indica, pues busca modificar el proceso de enseñanza, situando en el centro de ese proceso al alumno en lugar de cómo se realizaba tradicionalmente al docente. De ese modo, se emplaza a los estudiantes a que desarrollen a distancia las tareas de conocer, comprender y aplicar las estructuras teórico-administrativas proporcionadas previamente por el profesorado, y también se atribuye un papel, como decimos, pues ciertamente protagonista al alumnado en sintonía con el modelo de educación a distancia que siempre ha caracterizado, en este caso, a la UNED, a la que pertenezco y, digamos, que desarrolla el modelo que decimos. Por tanto, el resultado final tenderá a la adquisición por parte de los estudiantes de las habilidades de cognición a nivel superior que hagan posible, pues, analizar, sintetizar y evaluar de forma adecuada y óptima el contenido de aquellas asignaturas a las que se enfrente. Por tanto, estamos ante, pues, un método pedagógico que propone que se transfiera parcialmente la tarea de enseñar y de aprender en entornos ajenos al aula tradicional de la universidad presencial, bajo el objetivo de emplear el tiempo de clase, digamos, en el desarrollo de tareas cognitivas más complejas que fomenten un aprendizaje significativo. Y, en segundo lugar, digamos que las diferencias más claras y relevantes entre la educación clásica presencial y la educación a distancia residen en esencia en la presencialidad o, como en este caso, la ausencia de la misma por parte de los alumnos y en las potencialidades que esa virtualidad ofrece a la hora de optimizar el uso de los medios y de las herramientas digitales. Y en ese sentido, herramientas de videoconferencia como Blackboard Collaborate buscan también conseguir, en nuestro caso, un entorno seguro de asistencia virtual del alumnado a las sesiones docentes impartidas por el profesor, que, adaptándose a las necesidades de los alumnos y, por consiguiente, otorgándoles una mayor libertad y flexibilidad, consiguen, pues, optimizar y maximizar el éxito académico de los participantes. Y en ese espacio, la herramienta hace posible, entre otras cosas, desarrollar actividades tanto individuales como grupales con los alumnos, dependiendo de las características del perfil de cada uno de ellos y del momento académico en el que se encuentren dentro de los estudios que cursen. Y asimismo, y con esto termino para no extenderme más de lo debido, las sesiones pueden quedar grabadas, lo que resulta especialmente adecuado cuando buena parte de los alumnos viene integrado por personas que necesitan compatibilizar su trabajo con sus estudios y que, por lo tanto, requieren de métodos que les permitan participar en clase, interactuar con sus compañeros y asistir a las sesiones a cualquier hora, desde cualquier lugar y a través de cualquier medio o dispositivo, ya sea virtual o inteligente. En fin, lo dicho, muchísimas gracias y un placer colaborar con el Congreso. Venga, muchísimas gracias, Juan Francisco. Continuamos con don José Enrique Ramos Ruiz, PSI de la Universidad de Córdoba,
con su comunicación, motivación y compromiso en matemática financiera, caso de estudio Excel en la actividad de simulación bancaria en el grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Córdoba. Don José Enrique, cuando usted quiera. Pues en primer lugar y rápidamente, muchas gracias, profesor Castellanos, profesora Montero y profesor Gallego por la organización, dirección del Congreso y por la moderación de esta sesión. Esta comunicación, el contenido de esta comunicación, analiza el efecto del uso de herramientas tecnológicas, en concreto Microsoft Excel, en la motivación y en el compromiso de estudiantes de una asignatura llamada Matemática Financiera dentro de un grado llamado Administración y Dirección de Empresas. La metodología que se utiliza para la sesión de la que estamos hablando es una metodología de simulación bancaria que bien podría ser un roleplay, bien podría ser una gamificación, y a continuación voy a detallar cómo se desarrolló la misma. Quiero decir primero que Matemática Financiera es una asignatura que encuentra dos limitaciones de cara a esa motivación y a ese compromiso, y que es el problema que venimos a solucionar con esta actividad. Por un lado, es una asignatura de 4 créditos en comparación con todas las asignaturas de 6 créditos que tienen los alumnos, y es una asignatura de carácter técnico, es decir, que reviste cierta complejidad a la hora de aprender a solucionar los problemas que se plantean y, por tanto, superarlas. Pues esta actividad de simulación bancaria es, como digo, un roleplay en el que los 120 alumnos de los dos grupos, tanto de mañana como de tarde, se dividen tanto en oficinas de banco como clientes para poner en práctica los conocimientos que han ido aprendiendo sobre la rentabilidad de determinadas operaciones financieras, tanto de activo como de pasivo. Es decir, pólizas de crédito, descuento de pagarés, productos de ahorro a corto y a largo plazo, etc. Las fases en las que se divide esta actividad son una fase previa, que elabora únicamente el docente, que es a través del desarrollo del cuatrimestre detectar cuáles son las carencias en el aprendizaje que están teniendo los alumnos para posteriormente incidir durante la simulación bancaria para reforzar ese conocimiento. Y luego una fase ya en contacto con el alumno que se divide en 3 partes, una de preparación, una de ejecución y otra de seguimiento. En esta parte de preparación, probablemente la labor más importante es la del docente, no la del discente, en cuanto a orientador en cómo se tiene que preparar, cómo se tienen que preparar las condiciones de los productos que van a ofrecer cada uno de los equipos que van a participar en la sesión. Sin embargo, en el estudiantado se percibe cómo intuye y empieza a descubrir cuál es la importancia y la aplicación de los conocimientos que han ido aprendiendo, ¿no? Eso luego en la fase de ejecución se produce ahí un momento que para mí fue maravilloso, que es ver cómo ellos se reconectan probablemente con esa naturaleza que les motivó a matricularse en una asignatura, en un grado que se llama precisamente Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Que es el deseo, la voluntad y la acción de ganar, de conseguir ser el banco o la oficina más rentable a través de la negociación. Esto rompió todos los esquemas que había preparados a priori, pero precisamente fue una manifestación del potencial que tenía la simulación. ¿Por qué digo que rompió los esquemas? Rompió los esquemas porque la actividad estaba preparada, diseñada para que se generaran interacciones entre todos los alumnos, tanto con rol de oficina de banco como con rol de cliente, pero cuando ellos mismos dijeron, no, yo quiero conseguir más clientes, yo quiero conseguir que mi oficina sea más rentable, yo quiero renegociar las condiciones que previamente había establecido para mi oficina, empezaron a generarse de forma espontánea ejercicios, tal cantidad de interacciones que se convirtieron luego en una limitación para mí para hacerle seguimiento. Porque si contamos 120 alumnos en 2 turnos de 1 hora, son más de 700 interacciones las que se produjeron, por tanto, más de 700 ejercicios diferentes cuyo seguimiento se realizó después a través de la resolución o la corrección entre pares. Esto en una segunda, con un nuevo grupo, se solucionó haciéndolo todo a través de Excel e incluso mejoró el desarrollo de la sesión, porque a través de Excel incluso ellos veían cómo graficando los resultados de los ejercicios veían más claramente cuál era el resultado de rentabilidad y de afección que tenían las decisiones que tomaba, y por tanto el aprendizaje se convertía en algo mucho más significativo para ellos. Dicho esto, creo que estoy ahora mismo justo en los 5 minutos. Animo a todos y reitero el agradecimiento al profesor Castellano, a la profesora Montero y al profesor Gallego
tanto por la organización y la dirección como por permitirme participar y compartir con todos esta experiencia de innovación docente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Enrique. Yo, a continuación, excuso mi asistencia por cuestiones académicas y le cedo la palabra a doña María Dolores Montero, la secretaria y demás. Muchísimas gracias a la dirección y hasta la próxima. Vale, muchas gracias, Pablo. Y bueno, como él ha dicho, excusamos que se tenga que ir porque se nos ha echado un poco el tiempo encima y tiene que dar clase. Vamos a seguir con la siguiente comunicación a cargo de Antonio José Vélez Toro, profesor sustituto interino de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, que nos va a exponer su comunicación titulada La orientación jurídico-profesional. Cuando quiera, Antonio. Tiene que abrir el micrófono, no se le escucha, lo tiene desactivado. Ahora, sí. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, ¿no? Sí. Efectivamente, 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad para poder reflexionar sobre la orientación jurídico-profesional. Decir que entiendo por orientación jurídico-profesional de los alumnos una invitación a pensar sobre el panorama de las diversas profesiones jurídicas con la perspectiva de incorporarse a alguna de ellas. Por tanto, esto se hace siempre desde los parámetros de la Constitución, del 9.2 de la Constitución, a fin de que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. No se trata solamente de que tengan salidas laborales para ganar dinero, sino que además sean críticos en su vida futura para ser buenos ciudadanos conforme a la Constitución, obviamente. En cuanto a las tendencias pedagógicas sobre la orientación jurídico-profesional, hay que hablar de una tendencia fría, teórica y formal, de mera transmisión de las estadísticas en detrimento de las condiciones personales de los alumnos, lo cual no es agradable, no es aceptable, o la tendencia amigable, donde el docente pues trata de ser un amigo del discente y entendemos que no se trata de ser amigos de los alumnos, y optamos por la pedagogía activa basada en la escucha, en el respeto, en la cierta distancia de los alumnos, limitándonos a acompañarlos. El punto de partida, evidentemente, tiene que ser el llamado análisis DAFO como herramienta personal para pensar sobre sus debilidades y fortalezas, así como sobre sus oportunidades y amenazas en la situación externa. Y lo primero es que tienen que aprender a planificar la vida profesional. El objetivo de la orientación jurídico-profesional tiene que ser que el discente elabore un plan para alcanzar una profesión jurídica. Entendemos la planificación como un conjunto de objetivos globales y medios para alcanzar las finalidades propuestas. Tenemos que insistir en la necesidad del esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos. Las premisas objetivas son el realizar un documento de confidencialidad y las premisas subjetivas, en primer lugar, en relación al mentor o la mentora, serían la capacidad de escucha, ser extremadamente respetuosos y evitar valorar los estilos de vida, conocer de primera mano los sectores jurídicos y evitar ejercer de modelo y menos aún inmiscuirnos en las cuestiones personales de los alumnos. Evidentemente, y en relación a los alumnos, el estudiante debe de examinar las diversas opciones, consultar sus posibles viabilidades y discernir a través de la lógica y la intuición. La metodología la planteamos en 3 sesiones. La primera destinada a tomar contacto con el alumno e invitarle a que piense en cómo ha sido su paso por los estudios de Derecho, alertando sobre las actitudes y actitudes necesarias para afrontar el proceso de discernimiento profesional. El discente debe de realizar un ejercicio de síntesis para expresar lo que es, lo que desea y lo que puede ser. En una segunda sesión, el estudiante tiene que exponer de modo muy sintético su trayectoria, indicando sus fortalezas y sus debilidades. Y finalmente, en una tercera sesión, el alumno indicará qué quiere ser, con qué medios cuenta y el plazo estimado. Las cuestiones críticas son el afrontar la falta de vocación jurídica, y aquí pues, puede existir una desorientación existencial absoluta. Entraron en derecho porque entraron y lo hicieron, o nos pueden trasladar situaciones que les superan,
situaciones personales o familiares difíciles o encontrarnos en situaciones de rechazo a los estudios de derecho por una cierta conciencia de justicia o injusticia. Evidentemente tenemos que ayudarles a reflexionar sobre la variedad de salidas profesionales que existen tanto en el sector público como en el privado y sin duda las situaciones más delicadas van a ser las de los estudiantes idealistas a los cuales hay que ayudar a salir del pozo real o imaginario. En cualquier caso, también se nos plantea la duda sobre la conveniencia de un plan B, ¿no? Es decir, estudie o prepare estas oposiciones, pero si no, puede preparar la otra. Nosotros pensamos que es mejor descartar el plan B al tiempo que se les puede indicar a los discentes que pueden volver pasado un tiempo, porque si tienen un plan A y un plan B, siempre van a esforzarse en dirección al plan B y por tanto no van a lograr su objetivo. Y con esto yo daría por concluida la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio José. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente comunicación a cargo del profesor Luis Fernando Martínez Quevedo, FPU de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que nos va a hablar sobre los derechos fundamentales y la libertad religiosa o cómo ampliar el todo a través de la parte en el aula. Cuando quiera, Luis Fernando. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, soy Luis Fernando Martínez de la Universidad de Granada, doctorando del Departamento Constitucional. Y antes de empezar me gustaría agradecer al profesor Jorge Castellanos por la facilidad y la predisposición que ha mostrado estos días para facilitar que intervenga hoy aquí, que no era fácil. Yo voy a hablar de una experiencia docente reciente y muy brevemente, porque sé que vamos un poquillo apretados por cuestiones de tiempo. En el marco del contrato FPU, pues tenemos que impartir a lo largo del contrato una serie de créditos por curso y en este curso me ha tocado impartir una asignatura que se llama Derecho de la Libertad Religiosa. Derecho a la Libertad Religiosa es una asignatura algo peculiar por algunas razones, ¿no? Asignaturas que aborden el fenómeno religioso hay en prácticamente todos los planes de estudio que he podido consultar, pero dependiendo de las universidades, pues es impartida en primero, es impartida en cuarto, es impartida en tercero, en algunos casos tiene 3 créditos, en otros tiene 6, en fin, que no hay una uniformidad respecto a esto. En el caso de la Universidad de Granada, además, y junto creo que con la de Córdoba, el encargo docente no está realizado en exclusiva al área departamental de Derecho Eclesiástico del Estado, sino que los profesores de Derecho Constitucional tenemos una parte de la materia. En nuestro caso tenemos 2 créditos por grupo de los 6 de los que está formada, ¿no? Respecto a esto, además, tenemos que añadir una dificultad adicional, que es el hecho de que el mismo cuatrimestre del mismo curso, el departamento imparte otras 2 asignaturas, que son Derechos Humanos, Igualdad y Sistemas de Protección por un lado y Derecho Constitucional 2 por otro, que son simultáneas en el tiempo. Y precisamente, además, con Derecho Constitucional, pues se da una especie de identidad en cuanto a los contenidos, porque una parte de Derecho Constitucional 2 es los derechos fundamentales y en libertad religiosa tenemos que dedicarnos al derecho a la libertad religiosa del artículo 16, con lo cual pues tenemos ahí una cierta complejidad por intentar no pisarnos a los compañeros entre lo uno y lo otro, etc. Bueno, pues teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que tenemos que hablar del derecho a la libertad religiosa en la perspectiva nacional, a partir de la Constitución, en la supranacional con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y en la internacional con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues pensamos que podríamos hacer algo distinto que nos permitiera ver el contenido que tenemos asignado en el programa de la asignatura de forma teórica, pero acercarnos a través de la práctica, ¿no? Haciendo quizá una especie de monográfico de un derecho fundamental que nos permitiera proponer al alumnado una serie de actividades enriquecedoras respecto a la categoría de derechos fundamentales en general. Y ahí es donde un poco cobra sentido el título de la intervención, ¿no? Los derechos fundamentales y la libertad religiosa, o cómo ampliar el todo, los derechos fundamentales, a partir de la parte que sería el derecho a la libertad religiosa. Tenemos 5 semanas al principio del cuatrimestre, con lo cual nos encontramos con la dificultad añadida de que los derechos fundamentales en Constitucional 2 se empiezan a ver más tarde, con lo cual tenemos que empezar a hablar de eso sin que lo hayan visto en la otra asignatura. Y bueno, pues aquí es donde entra un poquito lo que podríamos denominar innovación, que tampoco es una innovación muy innovadora, como veréis ahora, pero bueno, que nos permite dar una visión diferente a esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues
A partir de la práctica, incidimos en una serie de aspectos instrumentales que todos estamos de acuerdo que son importantes, pero que por lo menos en la Universidad de Granada no tienen ninguna asignatura en el plan de estudios dedicado, como son, puede ser el manejo de las bases de datos, de las nuevas tecnologías y de la oratoria, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero dedicamos una primera sesión a la explicación de cómo se manejan las bases de datos doctrinales, como puede ser IUSTEL, Aranzadi, Tirán, etcétera, y a los motores de búsqueda jurisprudencial, pues del CENDOG, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fundamentalmente. A partir de ahí, queremos trabajar 4 aspectos clave de los derechos fundamentales, que son titularidad, limitación, suspensión y fuentes. Y, obviamente, hemos seleccionado una serie de sentencias, una serie de casos prácticos que vamos a ir proponiendo al alumnado para su resolución y su debate. Una vez que tenemos eso ya hecho, pues realizamos 8 grupos de 5 alumnos aproximadamente, luego se completan de alguna manera si sobra gente por meter, y proponemos una serie de casos prácticos que van a tener que debatir en la segunda sesión de cada una de las 4 semanas restantes 2 grupos entre sí, el resto no. Entonces se plantea una cuestión que pueda ser controvertida, que admita 2 posturas perfectamente enfrentadas. Se sortean las posiciones, cada grupo tiene que llevar preparadas ambas opciones, se sortean las posiciones y tienen que intervenir los 5 miembros de cada grupo con una introducción, un argumento 1 contra argumento 1, argumento 2 contra argumento 2, argumento 3 contra argumento 3 y conclusiones. Después de eso, el resto del grupo grande también puede participar y resaltar otros aspectos que no hayan salido, comentar, en fin, con cierta libertad, emitir su opinión también. Y ya por último, el profesor tendría pues, que dar el feedback, resolver el caso resolver el caso con la sentencia que haya dado pie a la propuesta y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Esto está reflejado obviamente en la guía docente de la asignatura, encaja perfectamente con las competencias genéricas, las competencias específicas y los objetivos de la materia y nos permite hacer una actividad o una serie de actividades prácticas que dan pie a ver la teoría sin ningún tipo de problema y a la vez, pues bueno, darle un enfoque un poco distinto que nos permite no solo pararnos con los compañeros de las otras 2 asignaturas que he comentado. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, ya por último vamos a darle la palabra a Diana Vanessa Gutiérrez Espinosa de la Universidad Autónoma de Coahuila, que nos va a hablar sobre la historia de las atrocidades humanas, una herramienta esencial para la educación jurídica desde el enfoque de los derechos humanos. Cuando quiera, Diana. Gracias. Muchas gracias por el uso de la voz. Ya lo dijeron, mi nombre es Diana Vanessa Gutiérrez Espinosa y trabajo en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Soy especialista en Derechos y Garantías de las Víctimas de Desaparición, maestra en Derechos Humanos y doctoranda. Perdona, ¿puedes bajarte un poco la cámara que solamente te vemos los ojos? Vale, perfecto. Ok, sí, perdón. Doctoranda también de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y pues agradezco la oportunidad del tiempo para presentar estas ideas que considero muy importantes. Voy a iniciar. La educación nos permite transmitir tanto principios como valores a través de las generaciones y nos permiten desarrollar personalidad, identidad, capacidades físicas, intelectuales y nos ayuda a mejorar la calidad de vida y nuestro desarrollo social. Por ello, pues la educación es considerada un derecho humano que debe ser accesible para todas las personas y los estados tienen las obligaciones de garantizar, proteger y promover. El principal objetivo de esta participación es establecer la importancia de la historia de las violaciones a derechos humanos en la educación jurídica. El presente documento, la exposición está centrada en presentar la importancia que tiene preparar a las personas en el ámbito jurídico, porque en ellas va a radicar una enorme responsabilidad que es construir soluciones para estas problemáticas que reflejan una realidad social. Esto quiere decir que la educación no tiene que ser solo basada en textos, documentos, leyes, sino que tienen que tener una perspectiva desde la realidad social. ¿Qué se está viviendo en nuestra sociedad? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Preparar a personas juristas con el enfoque de derechos humanos no es una opción, sino una necesidad en el contexto actual en el que vivimos de desigualdad, discriminación, violencia e injusticias. Se debe de tener claro que los derechos humanos deben ir transversal a toda la educación jurídica.
Por otro lado, los derechos humanos en la educación jurídica implica ir más allá del ámbito jurídico, esto a partir de que un problema jurídico puede ser más complejo y componerse de múltiples factores. En este sentido, atender un problema jurídico implica diseccionarlo y analizarlo desde diferentes ópticas que nos permiten comprender el origen, causas y consecuencias de esta problemática para poder analizarla y poder plantear posibles soluciones desde el ámbito jurídico. Es por ello que para nosotros, como profesionales del derecho, es una necesidad la historia, conocer lo que ha sucedido en la sociedad, cuál es la realidad social que se vive, que se vivió y que necesita respuestas y que es parte de nuestra responsabilidad en la sociedad, contribuir desde el ámbito jurídico a construir soluciones que puedan marcar un cambio en estas problemáticas jurídicas. Yo considero necesario e imprescindible que la formación jurídica debe brindar herramientas como es el estudio histórico para generar medidas que permitan atender estas necesidades que ya mencionaba de la realidad social. Este texto también propone la necesidad de que la historia sea enfocada a las necesidades y contexto de cada país. Yo aquí pongo un ejemplo, que en el caso de México, el tema de la desaparición de personas ha tomado una relevancia muy importante y una visibilización muy considerable a partir de toda la participación y el esfuerzo de las víctimas que han luchado y que han logrado muchas medidas que se han adoptado aquí en México. Pero pocas personas conocen, son ajenas a la situación y para una persona que se está formando en el ámbito jurídico, conocer de la desaparición en el contexto de México es una necesidad. No solo en México, en otros países es un tipo de violación grave a derechos humanos, pero yo lo quería poner, por ejemplo, como un ejemplo, la historia de la desaparición forzada en México, porque nos plantea un panorama a partir de estas necesidades que demandan las víctimas, ¿no? Y demanda personas preparadas para atender estos temas necesarios, ¿no? Y crear estas soluciones, personas preparadas que permitan generar una atención adecuada para las víctimas, no solo de desaparición, sino de todas las necesidades que se tienen en materia de derechos humanos. Por lo tanto, los programas, la mayoría de los programas aquí en México, hay poco de esto, ¿no? Poco de la historia de lo que ha sucedido en la realidad social. Falta esta parte de incorporar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, qué es lo que sucedió para poder formar a las personas y darles herramientas necesarias para construir estas necesidades que tiene la sociedad, ¿no? No solo desde el ámbito de la licenciatura, sino también del posgrado. Yo aquí quería poner también un ejemplo desde donde trabajo en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Hay una licenciatura con perspectiva de derechos humanos, hay una especialidad en materia de búsqueda de personas desaparecidas, hay una especialidad de derechos y víctimas de desaparición. No solo es la necesidad de incorporar la historia, sino también generar programas específicos a partir de las necesidades que se tienen en cada contexto, en la historia de cada país, incluso al interior en cada región, ¿no? Porque es importante conocer las problemáticas, porque si no conocemos las problemáticas, ¿cómo vamos a entender, analizarlas y preparar posibles soluciones? Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diana, también por ajustarte al tiempo. Y bueno, yo creo que ya con eso daríamos por concluida el panel de las comunicaciones, dando las gracias a todos los que habéis intervenido. Y bueno, espero que haya sido provechoso y habréis, además de haber podido poner vuestra propia experiencia, haber podido también conocer la experiencia de diferentes compañeros y que puedan reportar algo para vuestras clases. Ya que tengo aquí al director, le voy a pedir que clausure el congreso. Muchísimas gracias, profesora Montero. Bueno, extender el agradecimiento a todos los comunicantes, a todos los ponentes, a todos los asistentes, a todos los que han hecho posible este congreso y a la sexta edición. Desde luego es un trabajo arduo preparar este tipo de congresos, coordinar a tantas personas, pero bueno, creo que lo compensa sobradamente el resultado que se obtiene. Ya el año pasado hice un anuncio en esta clausura de mi intención de celebrar la siguiente sesión, la siguiente edición en la Universidad de Granada. Lo vuelvo a hacer en esta edición,
el profesor Rubén López Pico, que estaba presente en las comunicaciones, es consciente de ello. Intentaremos que el año que viene pueda ser así y también llevar a otros lugares este congreso, que bueno, hemos empezado una sesión con compañeros de Italia, de Chile, de Uruguay y de México, y hemos concluido ahora con una comunicante de México. Han intervenido compañeros de universidades de toda España, incluso mi compañera María Monzón ha intervenido desde Bucarest. Vamos, yo creo que es bastante internacional, en ese aspecto no podemos aportar mucho más. En cuanto a la calidad de las intervenciones, yo creo que se ven en sí mismas. Hemos hablado de ChatGPT, hemos hablado de clínicas jurídicas, hemos hablado de cómo introducir, en este caso la profesora Montero, el Tribunal Constitucional en el aula a través de búsquedas jurisprudenciales. Hemos visto cómo aplicar métodos docentes a través del cine, hemos reflexionado sobre el derecho a la educación de una manera amplia, lo hemos concretado en cuestiones concretas de aplicación en cuanto a, bueno, cada uno con su estilo, con su forma de entender la docencia, pero todos con el objetivo común de hacerlo de la mejor manera posible. No es casual que el Congreso lleve por título y mejora docente, que es realmente lo más importante. Hablando de derecho a la educación, la innovación docente, todo ello, la innovación educativa, todo ello con el fin de que mejore desde luego la función que realizamos, que yo creo que es un trabajo, si no es el más bonito, estará cerca. Así que les emplazo a todos, agradeciendo por supuesto a todos el cariño también con el que han participado en este congreso. Les emplazo a la 7ª edición, ya será en 2024, esperemos que en Granada. Queda dicho ya por segunda vez, pero este año lo cumpliremos con seguridad. Y nada, muchísimas gracias a todos por su atención. Damos por clausurada esta 6ª edición del Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Educativa y Mejora Docente. Muchísimas gracias a todos. Aunque se oiga poco, esperemos.